Bienvenidos al despacho del crimen. Hoy les traemos 5 casos criminales tan impactantes como reales. Si este contenido les interesa, no olviden dejar su like y contarnos desde qué ciudad y país nos están viendo. Gracias por acompañarnos en esta investigación y comenzamos con los casos. Imagina que en la noche de Halloween, mientras tu familia se prepara para dormir, alguien toca la puerta, abres, y lo que entra no es un niño disfrazado pidiendo dulces. Es una figura silenciosa, con una máscara de lobo y un hacha. Lo siguiente que ocurre es tan brutal, tan inhumano, que ni siquiera los detectives más experimentados pudieron olvidarlo. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Y cómo es posible que esa criatura aterradora fuera en realidad alguien a quien ya conocían? William Michael Dennis y Doreen Herbert, antes conocida como Doreen Dennis, se conocieron a finales de los años 70. Ella era una joven con sueños simples y esperanzas de formar una familia. Y él, un hombre que parecía ofrecer estabilidad. Pronto se casaron y tuvieron un hijo, Paul. Pero lo que en un principio parecía una unión sólida, comenzó a mostrar grietas profundas. El matrimonio no fue sencillo. William y Doreen discutían con frecuencia, y las diferencias entre ellos se fueron haciendo cada vez más evidentes. Las peleas en ocasiones eran violentas y el ambiente en la casa se volvió tenso. A pesar de eso, intentaron seguir adelante por el bienestar de su hijo. Sin embargo, en 1982, todo cambió de manera dramática. La tragedia golpeó a la familia cuando Paul, el hijo pequeño de ambos, murió ahogado en la piscina de la casa. Fue un accidente devastador que dejó cicatrices irreparables. Para Doreen, la pérdida fue insoportable y decidió separarse de William, buscando rehacer su vida lejos de aquel pasado oscuro. El divorcio se concretó poco tiempo después. Doreen intentó reconstruir su vida. Cambió de ciudad, se casó nuevamente con Charles Herbert y esperaba un hijo con él. Parecía que por fin encontraba paz. William, en cambio, quedó atrapado en una espiral de resentimiento y amargura, incapaz de aceptar el final de su matrimonio ni la pérdida de su hijo. A pesar de la distancia, William mantuvo un interés obsesivo por la vida de Doreen. No hubo denuncias públicas ni confrontaciones legales significativas, pero quienes la rodeaban notaron su inquietud. Doreen mencionaba sentirse vigilada y amenazada de manera sutil, sin pruebas claras. Mientras tanto, William llevaba una vida solitaria, alejado de amigos y familiares. El resentimiento crecía silenciosamente, alimentado por la sensación de haberlo perdido todo. Nadie podía prever que ese hombre aparentemente tranquilo estaba planeando algo que cambiaría para siempre la vida de quienes conocía. Y entonces llegó Halloween de 1984, una noche que prometía ser tranquila como cualquier otra. Pero esa calma era solo la antesala de una tragedia que nadie podría olvidar. En las semanas previas a Halloween de 1984, la vida de Doreen parecía encaminada hacia una nueva normalidad. Había dejado atrás la sombra de su primer matrimonio y se concentraba en su nuevo hogar junto a Charles y su hija pequeña. Sin embargo, algo comenzaba a inquietarla. Algunos vecinos notaron un coche desconocido estacionado cerca de la casa en horas poco comunes. Doreen misma confió a amigas que sentía que alguien la observaba, aunque no podía precisar quién ni por qué. Sus palabras no se tomaron con seriedad. Para muchos, eran solo las paranoias propias de alguien que había vivido una experiencia traumática. William Michael Dennis, por su parte, evitaba cualquier contacto directo. No se comunicaba abiertamente con Doreen ni con su círculo cercano. Sin embargo, había indicios sutiles de que seguía presente, acechando desde la distancia. Amigos en común recordaban haberlo visto merodeando por el barrio, siempre en silencio y con mirada fija. Las tensiones se intensificaron en los días cercanos al 31 de octubre. Una llamada anónima alertó a la policía sobre posibles amenazas, pero al no encontrar pruebas, no se actuó con urgencia. Los hechos que se desencadenarían esa noche parecían no tener precedente ni explicación clara. Mientras tanto, Doreen intentaba mantener la calma. Preparaba la celebración de Halloween para su hija, que corría emocionada con su disfraz. La rutina familiar se mantenía a flote, ignorando las señales de alarma que habían pasado desapercibidas. Pero aquella noche, nada sería igual.
La noche del 31 de octubre de 1984, el vecindario de Palo Drive en San José estaba en silencio. El flujo de niños disfrazados ya había terminado. Las luces de Halloween seguían encendidas, pero la mayoría de las casas ya estaban cerradas. En una de ellas, Doreen Herbert, embarazada de casi 8 meses, descansaba junto a su esposo, Charles, y su hija pequeña. Eran cerca de las 9:30 de la noche, cuando alguien tocó la puerta principal. Charles se levantó. Desde el porche, una figura esperaba. Parecía un disfraz más, pero no era un niño. Era un hombre adulto. Llevaba una máscara de lobo. No habló. No pidió dulces. Llevaba una bolsa de papel marrón. Cuando Charles abrió, el hombre sacó un hacha de la bolsa y lo golpeó directamente en la cabeza. Un golpe seco, violento. Charles cayó al suelo, aturdido, con una herida abierta. Sin tiempo para pensar, logró ponerse en pie y, tambaleando, corrió hacia la parte trasera de la casa. Escapó por la puerta trasera y logró llegar a la casa de un vecino, donde llamaron a emergencias. Sangraba, pero estaba vivo. Mientras tanto, el atacante ingresó a la casa, subió directo al dormitorio. Allí estaba Doreen, sola, embarazada y desarmada. Ella no tuvo tiempo de reaccionar. El hombre la atacó con el hacha, descargando una serie de golpes devastadores. No gritó. No habló, solo golpeó. Fue una agresión rápida y letal. La habitación se llenó de sangre en segundos. Pero lo más escalofriante vino después. El asesino no solo mató a Doreen. Luego de asesinarla, le abrió el abdomen y extrajo el cuerpo del feto que ella llevaba dentro. Un bebé que habría nacido en pocas semanas. Lo dejó allí, sin vida, sobre la escena. Ese acto cruel, intencional, planeado, no fue impulsivo, fue una extensión del odio, de la rabia acumulada. Era un mensaje directo. No solo te mato a ti, sino también al hijo que esperas de otro hombre. Todo ocurrió mientras la hija de Charles y Doreen dormía en otra habitación. No fue atacada. No escuchó nada, solo despertó más tarde, cuando la policía ya estaba en la casa. El asesino salió por la misma puerta por la que entró. No dejó el arma, no dejó la máscara, solo dejó una escena de horror absoluto. La policía llegó minutos después. Encontraron a Charles herido en la casa de los vecinos. Cuando entraron a la vivienda, lo primero que vieron fue la carnicería en el dormitorio principal. Había sangre en las paredes, en las sábanas, en el suelo. El cuerpo de Doreen estaba mutilado, y junto a ella, el pequeño cuerpo del bebé. La hija fue sacada de la casa por oficiales, aún en pijama. No entendía lo que había pasado. El asesino no había dejado muchas pistas físicas en la escena. Pero todo apuntaba a una cosa. No fue un robo, no fue un accidente, fue algo personal. Los detectives interrogaron a Charles en el hospital. Apenas podía hablar, pero dijo un nombre con claridad. William Michael Dennis, el ex esposo de Doreen, el padre del hijo que ambos habían perdido años atrás, el hombre que jamás aceptó el divorcio, el que había amenazado con matar a Doreen si alguna vez tenía un hijo con otro hombre, el que sabía dónde vivía, el que odiaba todo lo que ella había reconstruido. En la lista de sospechosos no había dudas, solo había uno. Y los oficiales sabían que esa misma noche tenían que encontrarlo. Tras el ataque brutal en la casa de los Herbert, la policía no perdió tiempo. La llamada de emergencia de Charles y su relato fueron claves desde el inicio. Aunque herido y confundido, Charles pudo describir al agresor con precisión. Un hombre con máscara de lobo y un hacha. Los oficiales revisaron la escena del crimen minuciosamente. Encontraron manchas de sangre por toda la casa, especialmente en el dormitorio principal, y pequeños detalles que apuntaban a la identidad del atacante. Entre ellos, fragmentos de la máscara y huellas dactilares parciales. En paralelo, Charles fue interrogado en el hospital. Aunque afectado por la herida en la cabeza, confirmó sin dudas que su ex, William Michael Dennis, había hecho amenazas previas y había mostrado un odio profundo hacia Doreen, especialmente por el embarazo. Doreen y William tenían un historial complicado. Habían estado casados, habían perdido un hijo juntos y su relación terminó en divorcio, lleno de resentimientos y conflictos. La policía rastreó a William rápidamente. Lo encontraron en su residencia, donde encontraron ropa manchada de sangre y rastros que coincidían con la escena del crimen. Además, la máscara de lobo que había dejado caer durante la huida fue recogida como evidencia crucial. Durante el arresto, William se mostró frío y distante. No negó la acusación, pero tampoco se declaró culpable inmediatamente.
En los interrogatorios posteriores mantuvo el silencio o minimizó su implicación. La fiscalía preparó un caso sólido. El informe forense reveló detalles horribles. Doreen recibió múltiples golpes con el hacha, que no solo le causaron la muerte inmediata, sino que también provocaron la muerte del feto que llevaba en su vientre. La extracción post-mortem del bebé fue un acto particularmente cruel, enfatizado durante el juicio para mostrar la brutalidad del ataque. En el tribunal, se presentaron testimonios impactantes. Charles relató con dolor la noche del ataque y las amenazas constantes que recibían por parte de William. Vecinos testificaron haber escuchado discusiones fuertes en el pasado. Los expertos forenses detallaron cada lesión, mostrando cómo el ataque fue planificado y no un acto impulsivo. El juicio duró semanas. La defensa intentó argumentar que William tenía problemas mentales y que el ataque fue un arrebato, pero la evidencia mostró una clara premeditación. La elección de la máscara para no ser identificado, el uso del hacha, la hora del ataque y el conocimiento detallado de la rutina familiar. Finalmente, el jurado encontró a William Michael Dennis culpable de asesinato en primer grado y homicidio fetal. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este caso dejó una marca profunda en la comunidad y en la familia Herbert, que tuvo que lidiar con la pérdida y el trauma. La hija pequeña, que no fue lastimada, creció bajo la sombra de aquella noche de Halloween que cambió todo. Imagina que vives en una tranquila calle del centro de Asunción, Paraguay. Una casa antigua, de esas con historia, se alza imponente, pero en los últimos días algo no cuadra. Un olor fétido invade el ambiente y un enjambre de moscas revolotea sin cesar. Los vecinos inquietos comienzan a preguntarse qué sucede detrás de esas paredes. El 8 de octubre de 2018, la policía irrumpe en la vivienda y descubre una escena dantesca. 5 cuerpos en avanzado estado de descomposición. Las víctimas: Dalma Rojas Rodas, de 23 años, sus 2 pequeños hijos de 4 y 6 años, su madre, Elba Graciela Rodas, y su padre, Julio Rojas del Valle. La casa, desde entonces, sería conocida como la Casa del Horror. Dalma, una joven apasionada por las artes marciales mixtas, había ganado reconocimiento en su comunidad. Su pareja, Bruno Marabel, de 19 años, era el principal sospechoso. Lo que parecía una familia común escondía secretos oscuros que pronto saldrían a la luz. Las investigaciones revelaron que los asesinatos ocurrieron entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Dalma fue la primera víctima, seguida por su madre, Elba, quien fue atacada con un martillo. Los pequeños Saulo y Cristian fueron los siguientes. Y finalmente, Julio Rojas fue asesinado al regresar a la casa días después. Bruno intentó ocultar los cuerpos utilizando cal y cemento, pero el hedor y las moscas delataron el crimen. Durante una semana, convivió en la casa con su nueva pareja, Araceli Sosa, sin que ella sospechara lo ocurrido. Incluso vendió pertenencias de las víctimas y continuó con su rutina diaria. Las autoridades encontraron pruebas contundentes, como mensajes y audios enviados por Bruno para crear una coartada. En uno de los audios, se escuchaba la agonía de una de las víctimas, lo que fue clave en el juicio. El caso conmocionó a Paraguay y generó un profundo debate sobre la violencia intrafamiliar y la salud mental. Bruno Marabel fue condenado a 40 años de prisión por homicidio doloso agravado. Cuando la policía forzó la entrada de la casa ubicada en el centro de Asunción, lo primero que notaron fue un olor putrefacto y la presencia abrumadora de moscas. Pero lo que encontraron dentro superó cualquier sospecha. En diferentes habitaciones, entre colchones, muebles viejos y manchas secas, yacían 5 cuerpos ya en estado avanzado de descomposición. Uno de ellos era el de Dalma Rojas Rodas, de apenas 23 años. Era 8 de octubre de 2018, pero los primeros informes forenses indicaban que los asesinatos habían ocurrido entre 6 y 10 días antes. A partir de ese punto, se abrió una investigación que no tardó en encontrar a un sospechoso principal, Bruno Marabel, la pareja de Dalma. La relación entre ambos era conocida por su intensidad, pero también por las discusiones frecuentes. Bruno era 4 años menor que Dalma, y aunque ante los demás se mostraban como una pareja estable, los amigos cercanos de Dalma
Declararon más tarde que ella ya había mencionado querer separarse. Dalma vivía en esa casa con sus 2 hijos, su madre Elba Graciela Rodas y su padre Julio Rojas del Valle. Pero durante varios días nadie supo nada de ellos. Lo llamativo es que Bruno seguía usando la vivienda. La había convertido, por un tiempo breve pero perturbador, en su guarida. No solo se quedó allí, sino que llevó a otra mujer, Araceli Sosa, a quien presentó como su nueva pareja. Araceli declaró que nunca notó nada extraño más allá del olor. Bruno le habría dicho que sus suegros se habían ido a Encarnación y que la casa estaba sucia por culpa de un perro que se había orinado y ensuciado todo. Según ella, él usaba grandes cantidades de desinfectante y se mostraba constantemente nervioso. También afirmó que, en varias ocasiones, se ausentaba de noche para buscar comida o hacer unas ventas. La policía luego comprobó que, en esos días, Bruno vendió en redes sociales algunos electrodomésticos que pertenecían a las víctimas. Una vecina declaró que Bruno incluso le ofreció una plancha a bajo precio y le comentó que necesitaba dinero para mudarse con su nueva novia. Lo que nadie imaginaba era que, a escasos metros de donde tomaban café o caminaban los niños del barrio, se ocultaban los restos de una familia asesinada. Durante los días posteriores al hallazgo, los forenses determinaron que Dalma había sido asesinada con múltiples golpes en la cabeza. Su madre, Elba, tenía signos de haber sido atacada con un objeto contundente, un martillo que fue hallado posteriormente en la escena. A los niños los asfixiaron, y a Julio Rojas lo atacaron días después cuando regresó a la vivienda, probablemente sin saber lo que ya había ocurrido dentro. El fiscal Marcelo Saldívar fue uno de los primeros en hablar públicamente sobre el caso. Describió la escena como una masacre y declaró que nunca había visto algo igual. La hipótesis de los investigadores fue inmediata. Bruno habría matado primero a Dalma y luego decidió asesinar a los demás para evitar testigos. Algunos familiares de Dalma especulaban con que Bruno ya había planeado el crimen y que el móvil no era solo personal, sino también económico. Pero eso aún era materia de investigación. Cuando los peritos comenzaron a revisar los teléfonos celulares de Dalma y Bruno, hallaron una serie de mensajes cruzados, donde se notaban discusiones cada vez más agresivas. Días antes del crimen, Dalma le había dicho que no quería seguir con él y que debía irse de la casa. Bruno, por su parte, escribió frases confusas. Una de ellas decía: «No quiero que te vayas. Si no sos mía, no vas a ser de nadie». Además, encontraron audios perturbadores. Uno, en particular, se volvió prueba clave durante el juicio. En él se escucha una voz femenina gritando y pidiendo ayuda. A pesar de que Bruno negó ser quien grabó o difundió ese audio, los expertos lograron determinar que había sido enviado desde su cuenta de WhatsApp a un contacto horas después del primer asesinato. La línea de tiempo que armó el Ministerio Público fue meticulosa. Según sus registros, Dalma murió el 29 de septiembre, Elba al día siguiente, los niños el 1 de octubre y Julio Rojas el 2, cuando llegó de Encarnación y entró a una casa que ya no era hogar, sino escena del crimen. Pero mientras todo esto sucedía, Bruno dormía en la misma casa, usaba el baño, la cocina, hablaba con vecinos, vendía cosas, subía publicaciones a Facebook, todo con una frialdad que desconcertó incluso a los psicólogos forenses más experimentados. La casa estaba llena de pistas, ropas manchadas, restos de sangre en las paredes, objetos rotos, signos de forcejeo. Y aún así, Bruno no escapó. Siguió con su vida, hasta que alguien finalmente alertó a las autoridades por el olor insoportable. Cuando los agentes llegaron, él ya no estaba allí. Fue detenido días después, en el centro de Asunción, caminando como si nada. Llevaba el celular de Dalma. La presión mediática sobre el caso era abrumadora. El juicio oral y público contra Bruno Marabel se convirtió en uno de los más seguidos por la prensa paraguaya en los últimos años. No se trataba solo de la brutalidad del crimen, sino del hecho de que, durante varios días, el acusado convivió entre los cuerpos, ocultando todo tras una fachada de normalidad. Desde que fue arrestado, Bruno había mantenido una actitud extraña. En su primera declaración ante la fiscalía, negó todo. Dijo que no tenía idea de lo que había pasado en la casa y que cuando se fue, todos estaban vivos. Sostuvo que salió a buscar trabajo y que luego fue a la casa de un amigo. Pero ese relato se desmoronó rápidamente. Las cámaras de seguridad de locales cercanos a la vivienda lo captaron saliendo y entrando a la casa incluso después del supuesto viaje.
Las pericias telefónicas demostraron que durante los días del crimen, Bruno no solo estuvo allí, sino que utilizó el teléfono de Dalma para enviar mensajes fingiendo que ella estaba viva. Uno de esos mensajes fue enviado a una amiga de Dalma, donde supuestamente ella explicaba que se había ido de viaje con sus padres. La escritura, sin embargo, era distinta. No usaba los modismos típicos de Dalma, ni los emojis que solía usar. Lo más llamativo, los mensajes fueron enviados desde el celular de Dalma, pero utilizando la red Wi-Fi de la casa. El fiscal del caso, Marcelo Saldívar, presentó pruebas físicas, tecnológicas y testimoniales. Entre ellas, el martillo ensangrentado encontrado detrás del ropero, restos de ADN de las víctimas en la ropa de Bruno, y los audios que ya eran públicos. Pero la parte más perturbadora fue cuando se presentó el audio clave. En la sala, mientras el tribunal escuchaba los gritos de una mujer que suplicaba ayuda, Bruno se mantuvo inexpresivo. Algunos de los presentes declararon haber visto a los jueces visiblemente afectados. También declararon familiares de las víctimas. Una tía de Dalma, entre lágrimas, afirmó que la joven ya había pedido ayuda meses antes y que Bruno la manipulaba emocionalmente. Ella quería dejarlo, pero él no se lo iba a permitir. Tenía miedo de lo que pudiera hacer, dijo. Otro dato relevante fue aportado por una vecina, quien contó que unos días antes de que se descubrieran los cuerpos, había escuchado gritos durante la madrugada, pero creyó que se trataba de una pelea doméstica más. Una de las piezas más desconcertantes del juicio fue la declaración de Araceli Sosa. A pesar de haber convivido con Bruno en la casa durante algunos de los días en que los cuerpos ya estaban en descomposición, insistió en que no sabía nada. Dijo que estaba enamorada, que lo veía raro, nervioso, pero jamás imaginó algo así. Contó que Bruno le decía que la casa estaba sucia, que no se sintiera mal por el olor, que eran restos de comida y un perro enfermo. Sin embargo, algunos fiscales y periodistas cuestionaron su versión. ¿Cómo es posible convivir con 5 cuerpos en estado de putrefacción y no notar nada? ¿Cómo aceptar entrar a una casa donde el piso estaba cubierto de cal, con manchas extrañas, moscas por todos lados, y aún así dormir allí? La defensa la presentó como una víctima más, una joven engañada. Pero hubo quienes pensaron que su ingenuidad rayaba lo inverosímil. Durante el juicio, la estrategia de la defensa de Bruno cambió. Después de negar todo al principio, su abogado pidió declarar nuevamente. Esta vez, Bruno confesó haber matado a Dalma, pero dijo que no fue intencional. Afirmó que discutieron, que ella lo agredió primero y que en un momento de ofuscación la golpeó. Luego, según él, entró en pánico. Dijo que no sabía qué hacer, que su suegra lo enfrentó y que en ese momento todo se volvió negro. A partir de allí, dijo no recordar bien lo que ocurrió. La fiscalía desmontó esta versión. Presentó como prueba que los cuerpos no fueron asesinados todos el mismo día, como Bruno intentó hacer creer, sino que hubo una secuencia. Primero Dalma, luego Elba, después los niños y finalmente Julio. Eso indicaba que hubo premeditación al menos parcial. Además, se encontraron evidencias de que Bruno intentó cubrir los rastros, limpiar la escena, usar productos de limpieza y hasta buscar cal para acelerar la descomposición. No era el accionar de alguien en pánico. Era una maniobra para ocultar un crimen. Los psicólogos forenses concluyeron que Bruno tenía rasgos narcisistas y tendencia a manipular. No se detectaron signos de enfermedad mental que lo eximieran de responsabilidad. Era plenamente consciente de sus actos, y lo más preocupante, nunca mostró arrepentimiento. Uno de los puntos más debatidos fue el móvil. ¿Por qué lo hizo? La fiscalía planteó que la motivación fue el rechazo. Dalma quería separarse, lo echó de la casa y él no lo aceptó. Pero no solo se trató de un crimen pasional. También se señaló que Bruno, una vez consumado el asesinato, actuó con frialdad para aprovecharse económicamente. Vendió objetos, usó el celular, intentó fingir que Dalma seguía viva, incluso habló con un posible inquilino para alquilar la casa. Todo esto, días después del crimen. El 3 de septiembre de 2020, 2 años después de los crímenes, el Tribunal de Sentencia de Asunción dictó su fallo. Bruno Marabel fue condenado a cadena perpetua. La decisión fue unánime. Se lo declaró culpable de homicidio doloso agravado por la pluralidad de víctimas, alevosía y ensañamiento. No hubo dudas. Las pruebas eran aplastantes. Durante el juicio, Bruno había intentado posicionarse como víctima de una situación fuera de control.
Dijo que actuó en estado de shock, que no planeó nada, pero las pericias, los testimonios y la línea de tiempo demostraron lo contrario. Cada asesinato fue ejecutado con frialdad y cálculo. Los jueces destacaron la crueldad del crimen, la forma metódica en que eliminó a cada miembro de la familia y luego convivió con los cadáveres. Usó cal para evitar los olores, limpió rastros de sangre y, mientras tanto, publicaba en redes sociales y vendía los objetos de las víctimas. Ni una muestra de arrepentimiento. La sentencia fue recibida con alivio por los familiares de Dalma. Una de sus tías, al salir del tribunal, dijo a los medios: «No nos va a devolver a Dalma, pero al menos él no va a salir más». El país entero siguió el caso hasta el final, con una mezcla de horror e incredulidad. Durante semanas las noticias lo apodaron la masacre de Asunción, un nombre que aún hoy genera escalofríos. Bruno Marabel fue enviado al penal de Tacumbú, donde permanece aislado por su propia seguridad. Nunca más volvió a hablar públicamente del caso. Este crimen dejó preguntas que el tiempo no ha logrado responder del todo. ¿Fue solo un impulso violento o un acto calculado desde el principio? ¿Pudo alguien haberlo detenido antes? ¿Y cómo es posible que nadie notara lo que ocurría en esa casa durante tantos días? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que, tras esas paredes tapizadas de cal, quedó sellada una historia de horror que marcó para siempre a Paraguay. Un crimen doméstico, brutal y sin sentido. 5 personas fueron asesinadas y nadie escuchó nada. ¿De verdad crees que Bruno lo hizo todo solo? ¿Y Araceli fue ciega, inocente o parte? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Imagina que tu vecino es tranquilo, reservado, alguien que saluda con la cabeza cada mañana. Ahora imagina que ese mismo hombre ha estado ocultando durante años una serie de crímenes que harían temblar a cualquier comunidad. Willem van Eyck nació el 13 de agosto de 1941 en la pequeña localidad rural de Korteraar, en Holanda Meridional. Fue uno de 8 hijos de una familia campesina dedicada a la ganadería y a trabajos estacionales en los campos. Desde pequeño fue considerado diferente por quienes lo rodeaban. A los niños del pueblo les llamaba la atención su comportamiento errático y su aislamiento. Muchos lo apodaban Wimetje de Gek, que en neerlandés significa el pequeño Willem el loco. Durante su infancia, Willem pasó mucho tiempo solo. Su familia vivía en una casa sencilla rodeada de terrenos agrícolas. Asistió a la escuela primaria de Ter Aar, pero su rendimiento era bajo y mostraba poco interés por aprender. Desde los 8 años, se le atribuían actos crueles con animales. Se decía que golpeaba aves con palos, ahogaba gatos en los canales y atrapaba ranas para destriparlas. Algunos vecinos informaron haberlo visto conservar cadáveres de animales en frascos de vidrio detrás de su casa. En la adolescencia, abandonó la escuela y empezó a trabajar en tareas del campo y oficios temporales. Se movía por distintas zonas del oeste de Países Bajos, sobre todo en Alphen aan den Rijn y su entorno. No tenía amigos cercanos. Aunque tuvo algunas relaciones esporádicas con mujeres, ninguna prosperó. Vivía con su madre, quien lo protegía y lo describía ante todos como incomprendido. Su padre había muerto a mediados de los años 60. Willem no tenía antecedentes criminales conocidos hasta principios de los años 70, pero sí era visto con frecuencia en las carreteras secundarias, recorriendo pueblos con su ciclomotor. A menudo se detenía cerca de las paradas de autobuses y ofrecía llevar a jóvenes a sus destinos. En ese entonces, el autostop era una práctica común en las zonas rurales de Países Bajos, especialmente entre adolescentes. La primera desaparición atribuida a Willem ocurrió en junio de 1971. Cora Mantel, una joven de 15 años, había salido de su casa en Alphen aan den Rijn para visitar a su novio en Ámsterdam. Al regresar, perdió el autobús de vuelta y decidió hacer dedo en una ruta cercana a Whithorn. Fue vista por última vez entrando en un ciclomotor conducido por un hombre de unos 30 años. Su cuerpo fue hallado días después en una zanja, a las afueras de Ter Aar. La autopsia confirmó que había sido estrangulada con su propia bufanda. El caso se cerró sin resolver,
No hubo sospechosos firmes y la evidencia era escasa. Pero 2 años después, un nuevo crimen cambiaría todo. El 19 de agosto de 1974, Alche van der Plat, una mujer de 43 años que ejercía la prostitución en Alphen aan den Rijn, fue encontrada sin vida en un campo de maíz entre Zwammerdam y Ter Aar. Estaba parcialmente cubierta con una lona agrícola y presentaba múltiples heridas de arma blanca en el abdomen y el torso. Le faltaba uno de los pezones. La policía encontró huellas de neumáticos de ciclomotor en el lugar y marcas recientes de arrastre. Ese mismo día, varios testigos informaron haber visto a un hombre en ciclomotor circulando cerca del lugar del hallazgo, con ropa manchada. Su descripción coincidía con la de Willem van Eyck. El vehículo fue identificado como un Puig Maxi rojo, común en la época, pero con una matrícula registrada a nombre de Willem. La policía fue a interrogarlo a su domicilio. Vivía con su madre en una casa flotante blanca, atracada en un canal de Ter Aar. En el lateral de la embarcación había pintado con aerosol rojo las palabras de Vrijheid, la libertad. Según los oficiales, la pintura goteaba hacia abajo simulando gotas de sangre, lo que llamó la atención desde el inicio. Willem se mostró cooperativo, pero nervioso. En su habitación encontraron una chaqueta con manchas secas y una bufanda femenina que no pertenecía a su madre. También hallaron recortes de periódicos con noticias sobre la desaparición de Cora Mantell. Willem fue arrestado días después y, tras ser confrontado con la evidencia, confesó ambos crímenes. Declaró que había sentido impulsos que no podía controlar y que actuó solo. Reconoció haber estrangulado a Cora y apuñalado a Alche luego de una discusión. Afirmó que no las conocía previamente y que las había recogido en la carretera. La autopsia de Alche reveló que había sido atacada con un cuchillo de cocina y que las heridas fueron infligidas con gran fuerza. También se encontraron restos de cinta adhesiva en sus muñecas, lo que sugería que había sido inmovilizada en algún momento. Willem no explicó por qué le había amputado el pezón, pero en el juicio el fiscal mencionó que el acto parecía ritual o simbólico, aunque no se hallaron elementos adicionales que lo confirmaran. Fue condenado en 1975 por ambos homicidios y sentenciado a 18 años de prisión. Cumplió parte de la condena en la prisión de Scheveningen y posteriormente en un centro de rehabilitación en Vught. Se le consideró un preso modelo y, tras cumplir 15 años, obtuvo la libertad anticipada en 1990. Willem van Eyck fue liberado en 1990 tras cumplir 3/4 partes de su condena. Tenía 49 años. Se instaló en el municipio de Harkstede, en la provincia de Groninga, al norte de los Países Bajos. Allí alquiló una casa en las afueras del pueblo, en una zona poco habitada. Vivía solo y recibía asistencia social. No tenía empleo fijo, pero se dedicaba a trabajos eventuales de jardinería o mantenimiento. En los registros policiales, su nombre seguía presente como delincuente reincidente con antecedentes graves. Pero tras su liberación, Willem se mantuvo aparentemente alejado de problemas durante varios años. No obstante, la policía local recibiría más tarde denuncias aisladas de mujeres que afirmaban haber sido seguidas por un hombre en una furgoneta blanca cerca de las carreteras secundarias entre Hoogesand y Sappemeer. En todos los casos, las víctimas mencionaron que el hombre tenía un acento del oeste del país y usaba gorra. Ninguna denuncia prosperó. El 3 de julio del año 2000, la policía encontró el cuerpo de Anne de Ruyter, de 30 años, a orillas de un canal en Kolam, cerca de Groninga. Anne ejercía la prostitución y había sido vista por última vez la noche anterior en el distrito de prostitución de Nieuwstad. Su cadáver estaba parcialmente enterrado en la tierra junto a una fila de álamos. Presentaba múltiples heridas punzocortantes en la parte superior del torso y el cuello. Había signos de estrangulamiento y parte de su ropa interior había sido removida. No había objetos personales con ella. En la escena se encontraron huellas de neumáticos y rastros de una pala de mango corto. 2 semanas después, el 17 de julio, desapareció otra mujer, Annelies Reinders, de 24 años. También trabajaba en las calles de Groninga y tenía antecedentes de consumo de drogas. Fue vista subiendo a una furgoneta blanca sin ventanas traseras. 5 días más tarde,
Su cuerpo fue hallado por un agricultor en un campo en las afueras de Tambor. La escena era similar. Múltiples heridas punzocortantes, signos de estrangulación y una zanja excavada con herramientas manuales. Esta vez, el asesino había cubierto parcialmente el cuerpo con ramas. Ambos crímenes tenían patrones casi idénticos. Víctimas mujeres jóvenes que ejercían la prostitución, heridas similares, cuerpos abandonados en zonas rurales. La Policía Regional de Groninga creó un equipo especial llamado Team Groenvelden, equipo Campos Verdes, para investigar los dos asesinatos. A partir de las huellas de neumáticos y el tipo de tierra adherida a los cuerpos, se estableció que el vehículo implicado era probablemente una Volkswagen Transporter blanca fabricada en los años 80. Se emitió un llamado a la población para reportar cualquier vehículo similar. Mientras tanto, un dato clave llegó desde los archivos criminales nacionales. Una investigadora que revisaba crímenes con patrones similares encontró que Willem van Eyck, que había vivido en esa zona desde 1990, había sido condenado en los años 70 por crímenes con un modus operandi parecido. La policía solicitó una orden de vigilancia discreta. Durante la observación, Willem fue visto en varias ocasiones conduciendo una Volkswagen Transporter blanca, circulando lentamente por las afueras del distrito rojo de Groninga. También se detuvo en zonas boscosas donde no tenía razones aparentes para estar. Finalmente, el 22 de noviembre del 2001, la policía ejecutó una orden de allanamiento en su domicilio en Harkstead. Dentro de la casa encontraron varios elementos incriminatorios: ropas femeninas manchadas, una pala con restos de tierra similares a la de los lugares de hallazgo, recortes de periódicos con artículos sobre las muertes de Anne y Annelies, fotografías Polaroid de mujeres desnudas inconscientes, algunas con heridas visibles. Y, entre lo más alarmante, un diario personal en el que Willem escribía fragmentos como: volvió a gritar. La silencié. Todo se calmó. La tierra me la devolvió. También se hallaron restos de sangre en la parte trasera de su furgoneta, aunque en un estado avanzado de degradación. Se realizaron pruebas de ADN a partir de los restos hallados bajo las uñas de una de las víctimas, y el perfil coincidía con Willem van Eyck. Fue detenido el mismo día en su jardín, mientras alimentaba a su perro. Durante el interrogatorio, Willem confesó haber matado a Anne y a Annelies, pero también sorprendió a los oficiales con una revelación adicional. Admitió ser responsable de la muerte de una tercera mujer, Figenna van den Akker, de 26 años, desaparecida en 1993 y cuyo cuerpo nunca había sido encontrado. Según su declaración, la había enterrado en un bosque cerca de Glimmen, al sur de Groninga. Llevó a los investigadores al lugar exacto donde, tras excavar más de 1 metro de tierra, encontraron restos óseos y prendas coincidentes con la descripción del caso abierto en 1993. La confesión cerró 3 crímenes más y provocó que se revisaran al menos otros 5 casos sin resolver en la región. Willem van Eyck fue formalmente acusado de 3 homicidios, el de Anne de Ruyter, Annelies Reinders y Figenna van den Akker. La fiscalía neerlandesa utilizó como eje central de la acusación no solo las pruebas materiales, sino también su historial previo y la similitud casi exacta entre los crímenes cometidos en los años 70 y los de la década del 2000. El juicio comenzó en 2002 en el tribunal de Assen. A pesar de haber confesado en los interrogatorios, Willem se retractó parcialmente al iniciar el proceso judicial. Su defensa argumentó que las confesiones habían sido obtenidas bajo presión y que no había testigos presenciales de ninguno de los asesinatos. Sin embargo, la evidencia física era abrumadora. En el caso de Anne de Ruyter, el análisis de tierra forense demostró que el tipo exacto de arcilla donde fue hallado su cuerpo coincidía con los restos hallados en la pala encontrada en casa de Van Eyck. Las marcas en el suelo también coincidían con la forma y desgaste del neumático trasero derecho de su furgoneta. En el cuerpo de Annelies Reinders se identificaron restos de piel bajo las uñas, y el perfil genético coincidía con Willem en 11 de 13 marcadores utilizados por el Instituto Forense Nacional. La acusación también presentó los fragmentos del diario personal de Willem,
escritos a mano y con detalles que solo el autor de los crímenes podía conocer. En uno de los textos, mencionaba una rubia con tatuaje en el tobillo, dato que no había sido revelado públicamente y que coincidía con la descripción de Annelies. También escribió sobre una mujer que lloraba por su hijo antes de desaparecer, lo cual coincidía con lo declarado por la madre de Anne, quien había dicho a la prensa que su hija hablaba constantemente de querer salir de la prostitución para recuperar la custodia de su hijo de 4 años. Durante el proceso, se permitió que familiares de las víctimas hablaran ante el tribunal. La madre de Anne de Ruyter declaró: «Mi hija no era perfecta, pero era una persona. No se merecía eso. Él se la llevó como si fuera basura. Y luego vivió tranquilo por años, como si nada. Yo no dormí en paz ni un solo día desde que desapareció». Otro testimonio clave fue el de un vecino de Van Eyck, quien declaró bajo anonimato que había visto en más de una ocasión a Willem regresar de madrugada con la ropa sucia y guantes en la mano. El testigo nunca lo denunció por miedo, pero luego de su arresto sintió que debía hablar. La fiscalía también presentó la transcripción de una llamada realizada por Willem a una conocida semanas antes de su arresto, en la que, al hablar de una noticia sobre un cuerpo hallado en Temboer, dijo: «Parece que ya no se puede enterrar a nadie en paz. Siempre terminan cavando donde no deben». Aunque esta frase fue presentada como indicio y no como prueba directa, ayudó a reforzar el perfil del acusado. Willem Van Eyck fue declarado culpable de los 3 homicidios. El 18 de junio de 2002, el tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la sentencia, el juez dejó constancia de que Van Eyck había demostrado un patrón continuo de conducta criminal grave y que su liberación previa en los años 90 había derivado en nuevas víctimas. Durante su traslado a la prisión de Vught, Willem no mostró arrepentimiento ni expresó emoción. Según informes penitenciarios posteriores, nunca admitió responsabilidad moral ni mostró signos de remordimiento. Su comportamiento en la cárcel fue descrito como tranquilo, metódico, pero sin interés por actividades comunes entre reclusos. Solía pasar horas solo en su celda, escribiendo en cuadernos y leyendo libros de jardinería. A raíz del caso, surgió una fuerte crítica al sistema de reinserción neerlandés, especialmente por haber permitido la liberación de un homicida múltiple sin una evaluación psicológica profunda. En los años siguientes, Países Bajos modificó parcialmente su normativa sobre revisión de condenas de largo plazo y se estableció un protocolo más estricto para reincidentes con delitos de sangre. En cuanto a los cuerpos de las víctimas, las 3 familias optaron por entierros privados. Anne y Annelies fueron sepultadas en Groninga, mientras que los restos de Figena van den Akker, luego de ser identificados por ADN, fueron cremados por decisión de su hermana mayor, quien vivía en Bélgica. El caso Van Eyck se considera uno de los más escalofriantes de la historia criminal de los Países Bajos, no solo por la brutalidad y continuidad de los crímenes, sino también por el hecho de que el sistema judicial falló al liberar a un hombre que había demostrado previamente ser capaz de quitarle la vida a mujeres vulnerables. Is this your husband? Yes. 5 shot. He's a firefighter. Get the med kit! He's still got a pulse. Gosh. He's starting compressions now. Stay with me, stay with me. Heart's still pumping. Robbie! Robbie! He's done, dude. Damn it! Oh, God, no. Robert Doer, conocido cariñosamente como Robbie, era un bombero con 28 años de servicio en el Departamento de Bomberos de Evansville. A sus 51 años, era respetado por sus colegas y querido por su comunidad. Su dedicación y compromiso lo habían convertido en un pilar fundamental del cuerpo de bomberos. El 26 de febrero de 2019, alrededor de las 12:00 a.m., Robert regresaba a su casa después de un turno de 12 horas. Al salir de su vehículo en el camino de entrada, fue sorprendido por un atacante que le disparó varias veces, causándole la muerte en el acto. Su esposa, Elizabeth Fox Doer, afirmó haber escuchado ruidos similares a fuegos artificiales.
pero no salió a investigar. Fue hasta la mañana siguiente que descubrió el cuerpo de su esposo y llamó al 911. La policía de Evansville inició una investigación exhaustiva. No había signos de robo ni de entrada forzada, lo que sugería que el ataque fue planeado y dirigido específicamente a Robert. Las primeras entrevistas y recolección de pruebas no arrojaron sospechosos inmediatos, pero los investigadores estaban determinados a resolver el caso. Elizabeth Fox Doerr, esposa de Robert, era vista por muchos como una mujer tranquila y reservada. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, surgieron detalles que cambiarían la percepción pública. Se descubrió que Elizabeth mantenía una relación extramarital con Larry Richmond Sr., quien además era el prometido de su hermana. Este triángulo amoroso se convirtió en un punto focal de la investigación. Durante los primeros días de investigación, la policía trató el caso como un posible robo frustrado. Pero rápidamente quedó claro que no había indicios de que alguien hubiese entrado a la fuerza a la vivienda ni se había llevado nada. La escena estaba demasiado limpia. Robert Doerr había recibido varios disparos en la entrada de su casa, en lo que parecía un ataque directo, rápido y preciso. No había cámaras de seguridad en la zona, y los vecinos no reportaron haber visto a nadie extraño en las horas previas. Sin embargo, algo en la actitud de Elizabeth comenzó a llamar la atención. La viuda de Robert declaró que había escuchado ruidos durante la madrugada, similares a fuegos artificiales, pero que no se levantó de la cama. Tampoco llamó a emergencias hasta casi las 7 de la mañana, cuando salió de la casa y encontró el cuerpo de su esposo tirado junto a la entrada. Esa diferencia de casi 5 horas entre los disparos y la llamada al 911 fue una de las primeras banderas rojas para los investigadores. Los oficiales notaron que Elizabeth no mostraba signos visibles de angustia, lo que no sería suficiente para incriminarla, pero sí lo bastante extraño como para prestarle más atención. Al revisar su celular, se toparon con una llamada eliminada. Había sido realizada alrededor de las 2:03 a.m., apenas minutos después del crimen, y no figuraba en el registro que ella entregó. Cuando recuperaron los datos, descubrieron que esa llamada había sido hecha a Larry Richmond Sr., un exconvicto con quien Elizabeth tenía una relación extramatrimonial desde hacía tiempo. Larry Richmond no era un desconocido para la justicia. Había estado en prisión por robo y tráfico de armas. En el momento del crimen, estaba en libertad condicional, con la obligación expresa de no portar armas ni relacionarse con personas con antecedentes. También tenía otra conexión familiar con Elizabeth. Estaba comprometido con su hermana, lo que hacía que la relación amorosa entre él y Elizabeth fuese todavía más escandalosa. El descubrimiento de la llamada borrada, sumado a la relación secreta entre ambos, empujó a los investigadores a revisar las comunicaciones entre Elizabeth y Larry con más detalle. Encontraron que durante las semanas previas al asesinato habían tenido conversaciones constantes, muchas de ellas de madrugada. Algunos mensajes sugerían frustración, enojo y referencias veladas a deshacerse del problema. La policía comenzó a atar cabos. La única persona que sabía que Robert llegaría a esa hora de la noche era Elizabeth. Nadie más tenía acceso a sus horarios laborales, ni al dato de que esa madrugada en particular llegaría a casa después de un turno largo. Lo que parecía al principio un crimen sin pistas empezaba a perfilarse como un asesinato planeado desde dentro. Elizabeth sabía a qué hora llegaría su esposo, y Larry tenía los medios y los antecedentes para ejecutar algo como eso. Pero faltaba la pieza clave, el arma. La historia dio un giro cuando el hijo de Larry, Larry Richmond Jr., confesó a los investigadores que había robado un arma de una casa de empeños y que se la había entregado a su padre días antes del crimen. La policía logró rastrear esa pistola, un revólver calibre .38, y aunque no fue hallada en el momento, sí se encontraron restos de otras armas enterradas en el patio trasero de Larry padre. La mera posesión de esos objetos ya violaba los términos de su libertad condicional. Pero el contenido de los casquillos encontrados en la escena del crimen coincidía con el tipo de arma robada por su hijo. Para entonces, la policía ya tenía lo que necesitaba para mantener a ambos en la mira. Pero sería una confesión la que terminaría de consolidar el caso. Mientras cumplía prisión preventiva por la violación de su libertad condicional, Larry Sr. compartió celda con un recluso que colaboraba como informante. En una conversación grabada, Larry admitió que él había matado a Robert
y que Elizabeth había sido quien lo ayudó a planearlo todo. No mencionó dinero, sino sentimientos. Dijo que la quería, que ella estaba cansada de su matrimonio, y que juntos habían buscado una salida. Esa grabación fue el punto de quiebre. Ya no se trataba solo de suposiciones ni de relaciones extramatrimoniales, sino de una admisión directa de culpa. Con eso, y las pruebas forenses, se decidió arrestar a Elizabeth Fox Doerr en mayo de 2022. Su rostro apareció en todos los noticieros locales. La viuda del bombero asesinado, la mujer que había llorado frente a las cámaras pidiendo justicia, estaba ahora acusada de haber planeado su asesinato con ayuda de su amante. El arresto de Elizabeth Fox Doerr fue como una bomba en medio de una familia que ya cargaba con la pérdida de uno de sus pilares. Para los hijos de Robert, el proceso fue más que doloroso. No solo estaban enfrentando la ausencia permanente de su padre, sino que ahora tenían que aceptar que su madrastra, quien por años había compartido cenas, vacaciones y rutinas familiares, era señalada como parte de un plan para asesinarlo. Desde el comienzo, los investigadores habían tenido cuidado en cómo trataban a los hijos, quienes se encontraban divididos emocionalmente. Algunos aún creían en la inocencia de Elizabeth. Otros, en especial los hijos mayores, ya albergaban dudas desde tiempo atrás. Uno de ellos recordó una discusión que había escuchado semanas antes del crimen. No conocía los detalles, pero había percibido una tensión rara entre sus padres, algo que no era común. Elizabeth, según él, parecía más distante, más ausente. La hija de Robert, Lindsay Griffin, fue una de las voces más claras y contundentes durante todo el proceso. Cuando le preguntaron cómo había vivido esos años de incertidumbre antes del juicio, respondió sin rodeos. Te acostumbras al dolor, pero no a la ausencia. Uno se adapta a vivir con el hueco, pero no deja de buscar respuestas. Durante el juicio, su testimonio fue uno de los más potentes. Habló de su padre como un hombre íntegro, amable, dedicado a su trabajo y a su familia. Contó cómo había sido crecer viéndolo vestirse cada mañana para enfrentar incendios o accidentes, cómo nunca dejó de hacerles sentir seguros. Lo que más la devastaba, según dijo, era saber que su muerte no fue un accidente ni una tragedia aleatoria, sino algo planeado por alguien dentro del propio hogar. Nathaniel Guthrie, hijo de Elizabeth e hijastro de Robert, también testificó. Su posición era distinta. Aunque no tenía una relación particularmente cercana con Robert, reconocía el rol que él había cumplido en la familia. No era mi padre de sangre, pero era el hombre que estuvo allí cuando crecí. Me enseñó cosas que mi propio padre no pudo. Y por eso, cuando supe la verdad, fue como si todo se quebrara. Nathaniel admitió sentirse traicionado no solo por su madre, sino también por la idea de familia que había construido. Dijo que nunca volvería a confiar plenamente en nadie. Nunca podré perdonarla por ser la razón por la que mis hermanos y yo perdimos la familia con la que crecimos. Estos testimonios marcaron profundamente al jurado y al público. La imagen de una familia deshecha, no solo por la muerte violenta del padre, sino también por la traición interna, se volvió el símbolo de este caso. La prensa local no tardó en cubrir cada detalle del juicio, enfocándose en la caída en desgracia de una mujer que, para muchos, era simplemente la esposa de un héroe. Lo que más perturbaba a los familiares era que Elizabeth nunca mostró arrepentimiento. Se mantuvo impasible en cada audiencia, nunca rompió en llanto, nunca pidió perdón. Incluso cuando tomó la palabra en su propia defensa, durante la audiencia de sentencia, lo hizo para reiterar su inocencia. Nunca le pedí a nadie que matara a mi esposo. Todo esto es un malentendido. No soy culpable de estos cargos. Su voz fue serena, sus palabras frías. Para los hijos de Robert fue como si los hubiera vuelto a matar, pero esta vez a todos juntos. Uno de los hermanos de Robert también subió al estrado. Contó que Robert había mencionado sentirse observado en sus últimos días, como si alguien supiera demasiado sobre sus rutinas. Había cambiado la ruta al trabajo un par de veces, y llegó a decir que Elizabeth estaba actuando extraño, pero jamás sospechó que ella pudiera querer hacerle daño. Mi hermano era un hombre bueno. Demasiado bueno para imaginar que alguien de su propia casa estuviera planeando matarlo. La familia de Elizabeth, por su parte, guardó silencio. Su hermana, la misma que había estado comprometida con Larry Richmond, se negó a declarar. Algunos medios locales informaron que esa relación terminó abruptamente apenas unas semanas después del crimen, pero nadie de la familia Fox quiso hablar públicamente.
El juicio se había transformado en algo más que un proceso penal. Era una especie de ritual público donde los escombros emocionales de una familia eran puestos sobre la mesa. No había odio explícito hacia Elizabeth. Lo que dominaba era una tristeza profunda, como si todos aún intentaran entender en qué momento se fracturó todo y por qué nadie lo vio venir a tiempo. El juicio contra Elizabeth Fox Doerr comenzó oficialmente en 2023, 4 años después del crimen. Aunque para muchos ya era evidente su implicación, lo cierto es que la fiscalía sabía que tendría que construir un caso sólido. Elizabeth no había disparado el arma. No había huellas directas en la escena. Su participación, por tanto, debía probarse a través de lo que se conoce como complicidad por conspiración para cometer asesinato, y eso exigía mostrar intenciones, comunicaciones, actos previos y conocimiento del crimen. La acusación comenzó por establecer el vínculo amoroso entre Elizabeth y Larry Richmond. Presentaron mensajes de texto recuperados de teléfonos, registros de llamadas, incluso cartas escritas a mano. Algunos de esos mensajes eran sugerentes, cargados de deseo. Otros, más comprometedores, insinuaban que Robert era un obstáculo. «Él no te entiende como yo», escribió Larry. A lo que Elizabeth respondió: «Ojalá fuera más fácil, pero ya sabes lo que quiero». No era una confesión directa, pero en el contexto del crimen cobraban otro peso. Uno de los momentos más tensos del juicio fue cuando se presentó la grabación que el informante de la cárcel había obtenido de Larry Richmond Sr. En ella, Larry admitía que había matado a Robert y que Elizabeth sabía lo que iba a pasar. No iba a hacer nada si no era por ella. Ella quería que lo hiciera. Me necesitaba. Su voz era clara. El jurado lo escuchó sin moverse. El abogado de la defensa intentó descalificar esa prueba, diciendo que se trataba de una conversación privada manipulada por un recluso que quería un beneficio legal, pero la autenticidad de la grabación fue verificada. El hijo de Larry, Larry Jr., también fue llamado a declarar. Aceptó haber robado el arma, aunque dijo que no sabía que se usaría para un crimen. Aún así, cuando supo lo que había pasado, no dijo nada durante años. Según explicó, temía por su seguridad. Había visto a su padre golpear personas, hablar de venganza, vivir al límite de la ley, pero una parte de él sentía que si cooperaba, tal vez podría cerrar un ciclo. En su declaración dijo: «No soy un héroe, solo estoy intentando hacer lo correcto ahora que ya es demasiado tarde». La fiscalía también presentó las llamadas borradas del celular de Elizabeth. No eran solo una o dos. En las horas previas al crimen, se identificaron al menos 5 comunicaciones entre ella y Larry. En una de ellas, se estableció que hablaron exactamente a las 2:03 a.m., solo un minuto después del asesinato. Elizabeth nunca explicó esa llamada. Dijo no recordarla. La defensa intentó argumentar que era coincidencia, pero coincidencias así no convencen a los jurados. Además, se expuso que Elizabeth sabía perfectamente los horarios de Robert. Fue ella quien insistió en que él volviera a casa esa noche en lugar de quedarse a dormir en la estación, como solía hacer. Le había dicho que tenía una sorpresa para él. Esa noche, sin embargo, lo esperaban balas, no regalos. La defensa se centró en sembrar dudas. Afirmaron que Elizabeth no tenía motivos reales para querer la muerte de Robert. Negaron que el romance con Larry tuviera la seriedad que la fiscalía afirmaba. Incluso insinuaron que el verdadero autor intelectual podría haber sido Larry actuando por su cuenta, movido por celos o por su carácter violento. Pero no había pruebas que sustentaran eso sin involucrarla también a ella. Todos los caminos, directa o indirectamente, llevaban de vuelta a Elizabeth. Un punto clave fue el testimonio de la analista de comportamiento digital del FBI, que había trabajado con los registros de los celulares. Ella explicó que la ubicación de Larry la noche del crimen estaba a apenas 2 cuadras de la casa de los Doerr, durante un periodo de 45 minutos. Nadie pudo justificar su presencia allí. Elizabeth tampoco lo mencionó. El juicio duró 3 semanas. Al cierre, la fiscalía fue directa. Puede que no haya empuñado el arma, pero sin ella, ese crimen no habría ocurrido. La defensa pidió al jurado que se enfocara solo en hechos concretos. No castiguemos a una mujer por un romance. No la culpemos porque su pareja era un hombre peligroso. Pero el jurado no necesitó mucho tiempo. La deliberación duró menos de 5 horas. Elizabeth Fox Doerr fue declarada culpable de asesinato por conspiración. El juez fue claro al dictar sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Su frialdad, su silencio, su negación de los hechos y el impacto en los hijos de Robert, todo se acumuló en su contra. La sala estaba en silencio cuando se leyó el veredicto. No hubo lágrimas en el rostro de Elizabeth. Solo miró al frente, como si la realidad aún no la alcanzara. Para los hijos de Robert, fue justicia, aunque tardía. Pero como uno de ellos dijo luego, nada de esto nos lo devuelve, solo nos deja dormir un poco más tranquilos. Después del veredicto contra Elizabeth Fox Duerr, lo que quedó no fue alivio inmediato, sino una especie de silencio incómodo en la ciudad de Evansville. No era solo la historia de una viuda condenada por el asesinato de su esposo bombero. Era la caída de una familia local, la descomposición interna de un hogar y la constatación de que incluso aquellos a quienes uno ve, cada día pueden ocultar intenciones oscuras. El departamento de bomberos de Evansville vivió días especialmente difíciles. Robert Duerr había servido durante más de 3 décadas. Era respetado no solo como profesional, sino como ser humano. Había formado parte del equipo que respondió al atentado del 11 de septiembre desde unidades de refuerzo voluntario. Había salvado vidas, había entrenado a bomberos jóvenes. Muchos de ellos asistieron al juicio. Varios prestaron testimonio, no como parte del proceso judicial, sino como testigos del carácter del hombre que ya no estaba. Uno de sus compañeros, el capitán Jerry Franklin, lo dijo claramente. Si Robert te daba la espalda para cubrirte, sabías que ibas a salir con vida. No muchos pueden decir eso de alguien. Cuando el departamento supo que su muerte había sido parte de un crimen planificado desde dentro de su propia casa, el luto se transformó en una mezcla de rabia y decepción. Instalaron una placa conmemorativa en su estación. Cada 22 de marzo, se honra su memoria con una sirena a las 12:00 am, la hora exacta en que fue asesinado. Pero el proceso no terminó con Elizabeth. Faltaba aún cerrar el capítulo de Larry Richmond Sr., el ejecutor material del crimen. En paralelo al juicio de Elizabeth, Richmond enfrentó su propio proceso judicial. A pesar de que su defensa intentó negociar un acuerdo de culpabilidad, las autoridades decidieron llevarlo a juicio formal. Durante su juicio, Larry no mostró la arrogancia de su amante. Se presentó con un tono más sumiso, incluso derrotado. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, solo dijo, «Hice lo que me pidió. No debía haberlo hecho, pero pensé que eso nos daría la vida que ella me prometía». Fue condenado también a cadena perpetua, aunque con posibilidad de revisión a los 75 años, algo que, en la práctica, era una sentencia de muerte en prisión. Elizabeth permanece en prisión. Tiene más de 50 años y su condena es de por vida. No tiene derecho a libertad condicional. No ha dado entrevistas públicas, ni ha emitido un pedido formal de perdón. Algunos creen que aún niega su participación. Otros piensan que simplemente eligió el silencio como su nueva forma de vida. Imagina que estás en tu habitación, en plena madrugada, y de repente escuchas un grito desgarrador proveniente de la calle. Al asomarte por la ventana, ves a un hombre en ropa interior, con la piel del rostro y el torso literalmente derritiéndose. Este no es el inicio de una película de terror, sino la trágica realidad que vivió Mark Van Dongen. Mark Van Dongen era un joven ingeniero civil, nacido en los Países Bajos. Inteligente, simpático, con un futuro profesional sólido. En 2010, se mudó a Bristol, Inglaterra, donde conoció a Berlina Wallace. Ella era sudafricana, diseñadora de moda, 18 años mayor que él. Al principio, nadie vio nada raro. Eran dos adultos, con personalidades distintas, pero aparentemente compatibles. La relación se fue volviendo más seria con el tiempo. Mark se instaló en el apartamento de Wallace. Compartían casa, vida, rutinas, pero en lo privado, algo se empezaba a torcer. Según relatos posteriores de amigos cercanos de Mark, Wallace era controladora. No solo leía sus mensajes, le exigía pruebas constantes de fidelidad, se enfadaba si hablaba con otras mujeres. Lo acusaba de traición si llegaba tarde del trabajo. No eran simples discusiones de pareja, sino una tensión constante que se volvía cada vez más pesada. Aún así, Mark se quedó, durante 5 años, tal vez por costumbre, por cariño, o porque aún no veía el peligro real. Mientras tanto, Wallace empezaba a mostrar signos más marcados de inestabilidad. Cambios bruscos de humor, manipulación emocional,
amenazas de hacerse daño. En más de una ocasión, según testimonios posteriores, Mark la encontró llorando sin razón o gritando sola en casa. Pero cada vez que pensaba en dejarla, ella encontraba la forma de retenerlo. En 2015, todo cambió. Mark conoció a otra mujer, Violet Farquharson. Esta vez, la conexión fue distinta. Fue sincero. Le dijo a Wallace que la relación entre ellos ya no funcionaba. Quería terminar. Quería empezar de nuevo con Violet. No hubo infidelidad, solo una decisión clara. Wallace no lo aceptó. Tras la ruptura, comenzaron las llamadas, los mensajes. Ella aseguraba estar enferma. Le dijo que tenía cáncer, que necesitaba que él la cuidara, que iba a morir sola, y Mark, aunque ya no sentía nada romántico por ella, decidió visitarla de vez en cuando. No por amor, por compasión. Berlina lo usaba todo para atraerlo. A veces se mostraba triste y frágil. Otras veces violenta. Le escribía mensajes contradictorios. Un día le rogaba que volviera, al otro lo insultaba. En uno de esos mensajes llegó a escribir: «Si no me amas me mato, y después te vas a arrepentir de haberme dejado». En paralelo, Wallace empezó a investigar cosas en Internet. No una vez, sino muchas. Búsquedas sobre productos químicos, sobre efectos del ácido en la piel, sobre concentraciones legales. Hizo capturas. Tomó notas, entró a foros donde se explicaba cómo conseguir sustancias corrosivas sin levantar sospechas. Pero Mark no sabía nada de eso. Él creía que solo era una ex desequilibrada que no aceptaba el final. Nada más. En septiembre de 2015, ella volvió a llamarlo. Le dijo que no podía más, que por favor durmiera una noche en casa, que necesitaba verlo. Y Mark, otra vez, accedió. Esa noche, Mark Van Dongen llegó al apartamento como lo había hecho tantas veces antes. La diferencia era que ya no eran pareja. Ya no compartían vida. Él solo iba a dormir allí porque Wallace le había pedido ayuda. Le dijo que se sentía mal, que estaba débil, que necesitaba compañía, y él, quizás por culpa, accedió. No hubo discusión, no hubo insultos. Mark se duchó, se puso ropa cómoda y se metió en la cama. Wallace también se preparó para dormir. Todo estaba en silencio. Pero en la habitación de al lado, dentro de un armario, había un frasco que lo cambiaría todo. Berlina había hecho el pedido días antes, por internet. No usó su nombre completo. Lo hizo pasar como un producto para limpieza de metales. El frasco contenía ácido sulfúrico concentrado, uno de los más corrosivos del mundo. El tipo de sustancia que, con una sola gota, puede perforar piel, carne y hueso. Ella sabía exactamente qué tenía entre manos. Lo había investigado. Guardó capturas de pantalla de las páginas donde leyó cómo usarlo. Incluso buscó imágenes de víctimas de ataques con ácido. Nada fue espontáneo. En algún momento de la madrugada del 23 de septiembre de 2015, Wallace se levantó de la cama. Fue a donde tenía escondido el frasco. Lo destapó con cuidado. Mark estaba dormido. No dijo nada. No se movió. No sospechó. Entonces, sin previo aviso, Wallace fue hasta la cama y le arrojó el contenido directamente en la cara. El ácido lo impactó primero en el rostro, luego en el torso, los hombros, el cuello, los muslos. En menos de 2 segundos comenzó a quemar la piel. Mark despertó en shock, gritando, tratando de entender qué estaba pasando. El dolor era indescriptible. «¿Qué me has hecho?», gritó. «Te dije que si no podías con mi amor, lo sentirías», respondió ella. Según los informes posteriores, Mark salió corriendo del cuarto como pudo, bajó las escaleras, completamente desnudo, buscando auxilio. Logró salir del edificio pero no veía nada. El ácido le había dañado los ojos. Tenía la piel colgando, enrojecida, burbujeante, como si estuviera siendo cocinado vivo. Se arrastró por la calle gritando: «¡Me ha echado ácido! ¡Me ha echado ácido! ¡Por favor, ayuden!». Los vecinos salieron aterrados. Nadie entendía bien lo que estaban viendo. Uno de ellos llamó a emergencias, y la operadora pidió que lo cubrieran con agua. Cuando llegaron los paramédicos, Mark seguía consciente, pero no podía hablar bien. Tenía la lengua hinchada, la boca quemada, los labios deformados. En el hospital, registrarían luego que tenía quemaduras en más del 25% de su cuerpo, incluyendo la mayor parte del rostro, el cuello, el torso y hasta la lengua. Mientras tanto, Wallace se quedó en el apartamento. Tranquila. Esperó. Cuando la policía llegó, no ofreció resistencia. Ni siquiera parecía alterada.
Él me dijo que lo dejara, así que le mostré lo que se siente que te abandonen. Esa fue una de sus primeras frases. El ácido que usó era tan puro que incluso después de lavarlo durante horas, seguía haciendo daño. A Mark le pusieron sedación profunda. Luego, coma inducido. Tenía el ojo izquierdo completamente destruido. El derecho, parcialmente. No podía moverse. Tenía los músculos del cuello quemados y la mandíbula prácticamente fundida. Perdió una pierna. No podía comer, ni hablar, ni tragar sin ayuda. Y aún así, estaba vivo. Durante los meses que siguieron, Wallace fue detenida y acusada de lesiones graves. Pero la historia no terminaba allí. Porque lo que venía después no era un juicio cualquiera. Era una pregunta que nadie quería hacer, pero que Mark ya no podía evitar. ¿Puede un cuerpo seguir vivo si la vida, tal como era, ya no existe? Mark Van Dongen sobrevivió a la madrugada del 23 de septiembre de 2015, pero lo que siguió no se parecía a una vida. Fue trasladado de urgencia al South Mead Hospital de Bristol, uno de los pocos centros en el Reino Unido equipados para tratar quemaduras de esa magnitud. Entró consciente, pero apenas podía hablar. Lo sedaron casi de inmediato para evitar que el dolor lo colapsara. Los médicos no podían prometer nada. El ácido había destruido su ojo izquierdo, dañado severamente el derecho, y quemado no solo la piel sino los músculos, nervios y huesos del rostro y el torso. La lengua estaba tan afectada que Mark no podía comer ni tragar por sí mismo. Le colocaron una sonda. Lo conectaron a un respirador. Su pierna izquierda se infectó gravemente y fue amputada. Pasó días enteros sin poder comunicarse. Mientras tanto, su padre, Kees Van Dongen, viajó desde Holanda para acompañarlo. Fue él quien lo vio por primera vez en la sala de cuidados intensivos. Mark tenía el rostro cubierto de vendas, la piel visiblemente dañada, y un olor químico persistente impregnaba la habitación. Aún así, cuando Kees le habló, Mark lloró. Estaba vivo y entendía todo. Poco a poco los médicos comenzaron a despertarlo. Pero el proceso fue lento. Mark no podía hablar, así que aprendió a comunicarse moviendo la cabeza, levantando los dedos, y más tarde, escribiendo con dificultad. Lo primero que dijo fue que no quería que Wallace se acercara. Lo siguiente fue que quería que lo dejaran morir. Pero no era tan fácil. En el Reino Unido, la eutanasia está prohibida. Nadie puede ayudar legalmente a otro a quitarse la vida, incluso en casos extremos de sufrimiento físico irreversible. Pero Mark no pedía que lo mataran. Pedía que lo dejaran ir a Bélgica, donde la eutanasia sí está permitida bajo ciertas condiciones. Allí tenía residencia. Allí quizás encontraría una salida. Mientras los médicos evaluaban su estado, la policía recopilaba pruebas. En el apartamento de Wallace encontraron la botella de ácido vacía, las búsquedas en internet y algo más. Su diario personal. Allí había frases sueltas como: si él me deja, lo va a pagar. Me voy a vengar con todo lo que tengo. Que se quede con la zorra esa. Ya veré cómo se ríe después. Las capturas de pantalla mostraban páginas sobre ataques con ácido, fotos de víctimas y hasta tutoriales. Todo indicaba que el ataque había sido planeado. Pero Berlina lo negó todo. Desde el inicio, su versión fue que Mark se lo merecía, que él la maltrataba, que ella solo quiso asustarlo, que no sabía que el frasco tenía ácido. Según Wallace, ella creyó que era agua con amoníaco o lejía, algo que solo causaría irritación. Pero los registros de compra y las búsquedas la contradecían. Y no solo eso, también lo hacía su actitud. Wallace no mostró arrepentimiento. Durante los interrogatorios se mostró fría, desafiante. Se quejaba más por estar detenida que por lo que le había pasado a Mark. Mientras tanto, en el hospital, Mark tenía cada vez menos fuerza. Los médicos hicieron todo lo posible. Injertos de piel, antibióticos, tratamientos experimentales. Nada fue suficiente. Las infecciones se repetían. El dolor era constante, y Mark no veía mejoras. Mes tras mes se fue apagando. Sus ojos no funcionaban, su boca apenas podía moverse. No tenía una pierna, no podía tragar, no podía dormir sin sedantes. Estaba completamente dependiente. Solo tenía una cosa clara, no quería seguir así. Le pidió a su padre que lo ayudara a trasladarse, que lo llevara a Bélgica, que hablara con los médicos, y Kees, destrozado, accedió. Tras casi un año entero de hospitalizaciones, tratamientos y dolor, Mark fue autorizado a viajar. Una junta médica belga revisó su caso, habló con él, evaluó su capacidad mental
y determinó que su sufrimiento era insoportable e irreversible. No había posibilidad de una vida mínimamente digna y él era plenamente consciente. La fecha se fijó para enero de 2017. Mark firmó los documentos con la mano que aún podía mover. Estaba tranquilo. No lloró. Solo pidió que no dejaran libre a la mujer que le había hecho eso. Horas antes del procedimiento, Keith estuvo con él. Lo abrazó. Le habló. Le dijo que era valiente, que lo amaba y que nadie olvidaría lo que había pasado. Mark no respondió, pero apretó su mano. Murió a los 29 años, en silencio, rodeado de médicos. No por el ácido, sino por elección. El 2 de enero de 2017, Mark Van Dongen falleció en Bélgica por eutanasia legal. Hasta ese momento, Wallace estaba siendo procesada por lesiones graves con premeditación. Pero con la muerte de Mark, todo cambió. La Fiscalía Británica se enfrentaba a una pregunta inédita. ¿Podía considerarse este caso un asesinato? Mark no había muerto inmediatamente, ni siquiera por efectos directos del ataque, pero había muerto a causa de las secuelas, tras más de un año de sufrimiento inhumano. Los forenses belgas concluyeron que el vínculo entre el ataque y la muerte era directo, y documentaron cada paso en su informe oficial. Basados en eso, el Reino Unido cambió la acusación. Ahora, Berlina Wallace enfrentaba cargos por asesinato. La defensa protestó de inmediato. Su abogado alegó que el ataque, aunque grave, no tenía intención homicida. Según su versión, Wallace solo quería asustar a Mark. Pensaba que el contenido de la botella era lejía o un producto de limpieza doméstico. Decía no haber previsto que causaría un daño tan grave, y menos aún que él buscaría morir más de un año después. Pero las pruebas decían otra cosa. Durante el juicio, que comenzó en abril de 2018, se presentaron los chats, las búsquedas de internet, las capturas de pantalla guardadas en su computadora y los fragmentos de su diario. Todo indicaba que Wallace había planeado el ataque con antelación, que sabía perfectamente lo que tenía entre manos y que lo hizo como venganza porque Mark la había dejado por otra mujer. Uno de los detectives que testificó lo dijo con claridad. No fue una reacción impulsiva, fue una ejecución premeditada. Compró el ácido, leyó cómo usarlo, se lo arrojó mientras dormía y luego lo observó sufrir. El momento más impactante del juicio llegó con la declaración del padre de Mark. Kees Van Dongen subió al estrado y frente a todo el jurado habló de los 15 meses de agonía que vivió su hijo. Yo lo vi perder cada parte de sí mismo. Primero el rostro, luego el habla, después la pierna, la visión, la independencia. Y a pesar de todo, seguía luchando, hasta que ya no pudo más. No eligió morir. Eligió dejar de sufrir. Los abogados de Wallace intentaron sostener que ella padecía problemas mentales y que había sido víctima de maltrato, pero no lograron aportar pruebas que sustentaran esa narrativa. Además, ningún profesional que la evaluó durante su detención consideró que tuviera un trastorno que la hiciera inimputable. Los fiscales insistieron en que Wallace no solo atacó a Mark, sino que luego trató de manipular la situación. Se presentó como víctima, mintió sobre el contenido del frasco y nunca mostró un verdadero arrepentimiento. Tras más de 2 semanas de audiencias, el jurado se retiró a deliberar. El país entero esperaba el veredicto, pero lo que sucedió sorprendió a muchos. Berlina Wallace fue absuelta del cargo de asesinato. El jurado no encontró prueba suficiente de que ella tuviera intención directa de matar, ni de que hubiera previsto que su acción llevaría inevitablemente a la eutanasia de Mark más de un año después. Sin embargo, no salió libre. Fue declarada culpable de causar lesiones corporales graves con intención, un delito grave en el Reino Unido, con una pena máxima de cadena perpetua. El juez, al leer la sentencia, fue categórico. Este no fue un impulso, fue un acto deliberado. Usted desfiguró a un ser humano, lo torturó física y emocionalmente, y lo hizo con pleno conocimiento. Berlina Wallace fue condenada a 15 años de prisión, con posibilidad de revisión tras cumplir 2/3 de la pena. Cuando la sentencia se hizo pública, hubo indignación. Muchas personas, incluyendo familiares de Mark, sintieron que era insuficiente, que no era justicia. Pero legalmente, el camino se había agotado. El nombre de Mark Van Dongen quedó asociado para siempre a un tipo de crimen cada vez más frecuente y brutal: los ataques con ácido.
y su historia generó un llamado público para endurecer las leyes sobre la compra y posesión de sustancias corrosivas en el Reino Unido. En los años siguientes, el país aprobó regulaciones más estrictas. Se prohibió la venta libre de ciertos ácidos, se controló el acceso en Internet y se creó un registro de compradores. Pero para Mark y su familia, todo eso llegó demasiado tarde. Hoy, su padre sigue viviendo en Holanda. No da entrevistas, no busca atención. Solo una vez dijo una frase que resume todo lo que quedó tras la tragedia. Él no fue asesinado en un segundo. Fue destruido durante 15 meses. Y nadie pagará por eso como él lo pagó.